Un día caluroso de verano. Te lanzas a la piscina, llenas los pulmones de aire y decides comprobar cuánto aguantas. Medio minuto. Y el pecho empieza a arder y el cuerpo ya te pide respirar. Al mismo tiempo, en el otro extremo del planeta, hay gente que baja decenas de metros y camina varios minutos por el fondo del mar sin tanques de aire. Recogen peces y moluscos y regresan a la superficie, como si para un ser humano fuera una forma completamente normal de conseguir comida. ¿Por qué ellos pueden hacer lo que tú no? ¿Y qué pasaría si respirar bajo el agua se volviera una condición de supervivencia para toda la humanidad? Hoy vas a descubrir si los humanos podrían desarrollar branquias después de un diluvio global. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo durante una nueva era glacial? Si aprenderíamos a ver y a orientarnos en completa oscuridad. Y si la evolución podría enseñarle al ser humano a volar. Para entender cómo será el humano del futuro, primero hay que mirar a las personas que la evolución ya cambió. Esa gente que camina por el fondo del mar es el pueblo Bajau. Llevan siglos viviendo entre las islas del sudeste asiático. Buena parte de su comida la consiguen bajo el agua, buceando sin tanques, con unos simples visores de madera y sus propios pulmones. Los Bajau pasan sumergidos hasta el 60% de su jornada de trabajo. ¿Cómo lo logran? Los científicos sabían desde hace tiempo que el entrenamiento constante puede enseñarle a una persona a aguantar más la respiración. Pero, ¿podrían siglos de esa vida haber cambiado a los Bajau a nivel hereditario? En 2015, Melissa Hilardo, de la Universidad de Copenhague, viajó a la aldea indonesia de Jayabakti para medir el tamaño del vaso de los Bajau con un ecógrafo portátil. A primera vista, el vaso no parece el órgano más útil para la vida bajo el agua, pero al contener la respiración, se contrae y libera a la sangre una reserva de glóbulos rojos. Así la sangre recibe oxígeno extra y la persona puede quedarse más tiempo sumergida. Mientras más grande el vaso, más oxígeno puede sumarle a la sangre. Por eso Hilardo quería comprobar si el de los Bajau se había agrandado tras generaciones de vida submarina. Y para comparar, Hilardo fue con el pueblo vecino, los Aluan, que viven en la misma región pero casi no bucean. La diferencia resultó enorme. El volumen promedio del vaso de los Bajau era un 50% mayor, y eso les permite pasar hasta 13 minutos en el fondo. Además, ese vaso agrandado no se explica solo por el entrenamiento. Seguía siendo más grande incluso en aquellos Bajau que casi no se dedican a la pesca submarina. Y la comparación del ADN encontró en los Bajau una fuerte huella de selección natural junto al gen PDE10A, relacionado con la regulación del tamaño del vaso. O sea, que ese rasgo se hereda. Resulta que la humanidad sigue evolucionando incluso hoy, y la evolución no les regaló a los Bajau branquias, ni un par extra de pulmones, ni un órgano completamente nuevo. Tomó el vaso, que ya tiene cualquier persona, y lo agrandó. Así funciona la evolución casi siempre. Las mutaciones aparecen al azar. El ambiente solo decide cuáles de ellas ayudan a sus portadores a dejar más descendencia. Es decir, el mar no creó para los Bajau la mutación necesaria. Generación tras generación fue seleccionando a las personas que ya tenían la variante útil. Y esta es la regla principal de todo nuestro experimento. Si mañana llega el fin del mundo, a la gente no le van a empezar a crecer órganos nuevos de golpe. Las primeras generaciones sobrevivirán gracias a las diferencias que ya existen entre nosotros. Y si las nuevas condiciones se mantienen durante miles de años, la selección natural empezará a reforzar las más útiles. Entonces, ¿cómo será el humano del futuro? Empecemos por un mundo donde casi no queda tierra firme. La gente vive en islas pequeñas y en asentamientos flotantes, y todo lo necesario para vivir hay que buscarlo bajo el agua. En las primeras generaciones nadie va a cambiar por fuera. Simplemente unos podrán aguantar la respiración un poco más, soportarán mejor la presión y se recuperarán más rápido después de una inmersión. Traerán más comida y volverán ilesos más seguido. Si ese mundo se mantiene miles de generaciones, esas pequeñas diferencias empezarán a acumularse. El vaso se hará todavía más grande, el reflejo de inmersión más fuerte. Basta con que la persona se sumerja para que su corazón se desacelere, los vasos sanguíneos de brazos y piernas se estrechen y la sangre se dirija al cerebro y al corazón. Se guardará más oxígeno directamente en los músculos, en una proteína llamada mioglobina. Justamente por eso los músculos de los mamíferos marinos pueden retener una reserva enorme de oxígeno y trabajar mucho tiempo sin volver a tomar aire. También cambiará el aspecto. Bajo la piel aparecerá una capa de grasa más gruesa que protege del frío. La caja torácica soportará mejor la presión y las orejas y la nariz se cerrarán mejor durante la inmersión. El cuerpo poco a poco se volverá más apto para moverse en el agua. Ese humano podrá sumergirse aún más profundo, trabajar allá abajo mucho más tiempo y luego subir a la superficie por la siguiente bocanada de aire. Ese cuerpo acuático también tendrá su precio. Denso, pesado, como una gruesa capa de grasa. Está hecho para el agua fría y se adapta mal a la tierra. Con calor, esa persona se sobrecalentaría rápido.
Un metabolismo ahorrador le dará minutos extra en el fondo, pero le quitará fuerza. Correr y cargar peso lo hará peor que tú. Pero si toda la vida transcurre en el océano, ¿por qué la evolución simplemente no le hace crecer branquias? El problema es que el agua es muy pobre en oxígeno. En un litro de agua hay unas 30 veces menos que en el mismo volumen de aire. Incluso cuando estás acostado tranquilo, tu cuerpo gasta cerca de 1/4 de litro de oxígeno por minuto. Para sacar esa cantidad del agua, habría que hacer pasar por las branquias 60 litros de agua cada minuto, sin parar. Y al nadar, todavía más. Aquí un par de ranuras en el cuello no sirve de nada. Las branquias tendrían que ocupar buena parte de la cabeza o del pecho. Y junto con ellas, habría que rediseñar el corazón, los vasos sanguíneos, el cráneo y toda la forma de respirar. Y ese es apenas el primer problema. El agua se lleva el calor unas 25 veces más rápido que el aire. Al hacer pasar decenas de litros de agua por las branquias cada minuto, la persona estaría enfriando constantemente su propia sangre. Los peces lo resuelven porque la temperatura de su cuerpo casi coincide con la del agua, y su metabolismo suele ser mucho más lento que el nuestro. Pero el ser humano mantiene un calor constante y alimenta con oxígeno a un cerebro muy tragón. Para que unas branquias humanas funcionaran, habría que bajar la temperatura del cuerpo y reducir la demanda de energía del cerebro. Habría que rehacer casi todo, desde la forma del cuello hasta la velocidad del metabolismo. Y el resultado no sería un humano con branquias, sino otro animal. Y la naturaleza ya hizo ese experimento. Los antepasados de las ballenas y los delfines vivían en tierra hace 50 millones de años, hasta que volvieron al océano. Y sin embargo, nunca les salieron branquias. Las ballenas y los delfines pasan toda su vida en el océano, y aún así, suben regularmente a la superficie para respirar aire con los pulmones. A la evolución le resultó más fácil enseñarle a un mamífero a no respirar durante muchísimo tiempo, que obligarlo a extraer del agua ese oxígeno tan escaso. El humano del mundo acuático seguirá el mismo camino. En teoría, las branquias podrían aparecer en algún descendiente muy lejano, pero para entonces habría que rediseñar casi todo el organismo. Es mucho más probable que la evolución convierta al ser humano en un buceador excepcional, que, de todos modos, vuelve a la superficie por aire. El océano al menos deja pasar la luz, pero ¿qué será del ser humano en un mundo donde la superficie se volvió inhabitable? ¿Y lo que queda de la humanidad se fue a vivir muy por debajo de la Tierra? Generación tras generación, la gente nace entre cuevas y túneles. Aquí la luz es demasiado escasa y demasiado cara, así que pasan la mayor parte de su vida en completa oscuridad. Parece que con el tiempo a los humanos subterráneos les van a crecer ojos enormes y van a empezar a ver en la oscuridad. Si allá abajo queda algo de luz, fogatas, lámparas, organismos luminosos, más o menos eso pasaría. El ojo se volvería más sensible y la pupila más ancha. Pero a nosotros nos interesa otro caso. Oscuridad total, donde sencillamente no hay nada que captar. Por eso la evolución, muy probablemente, irá en la dirección contraria. En México vive un pez de río, el tetra mexicano. De vez en cuando, una crecida lo arrastra a ríos subterráneos, de donde ya no hay camino de vuelta. Hoy se conocen al menos 29 poblaciones cavernícolas de este tipo, y todas llegaron bajo tierra de forma independiente. Y después, cada vez pasó lo mismo. Los ojos de los peces se reducían, y luego se cubrían de piel por completo. Además perdían el pigmento, y el pez se volvía semitransparente. Ninguna población consiguió una vista que funcione sin luz. 29 intentos independientes, y las 29 veces la evolución simplemente dejó de gastar recursos en un órgano inútil. Con el ser humano la evolución hará lo mismo. El humano subterráneo será pálido, porque bajo tierra la melanina no protege de nada. Y sus ojos se harán más pequeños y dejarán de formar imágenes. Pero no será un ser indefenso. El espacio que antes veía con los ojos, empezará a escucharlo mediante la ecolocalización. Hoy en día ya hay personas que saben orientarse por ecolocalización. Emiten un chasquido corto con la lengua y escuchan el eco. Una pared devuelve un sonido, un pasillo abierto, otro. Por el volumen y el retraso del eco se puede determinar dónde está un obstáculo, a qué distancia está y cuánto espacio libre queda adelante. En 2021, el equipo de Lord Thaler de la Universidad de Durham decidió comprobar si se le puede enseñar esto a personas comunes. En el estudio participaron 12 voluntarios ciegos y 14 videntes. Ninguno de ellos había usado antes la ecolocalización. En 10 semanas tomaron 20 sesiones.
Los participantes aprendieron a determinar el tamaño y la posición de los objetos, a atravesar laberintos y a orientarse dentro de una habitación con chasquidos. Aprendieron todos. Y en algunas tareas los novatos alcanzaron resultados parecidos a los de personas que llevaban más de 10 años usando la ecolocalización. Eso significa que la evolución no tendría que crear un sentido nuevo. La lengua ya es capaz de producir la señal necesaria, los oídos de recibir el eco, y el cerebro de convertirlo en un mapa del espacio. Solo queda hacer ese sistema más preciso. Al cabo de miles de generaciones, el humano subterráneo podrá distinguir los retrasos más mínimos del eco. Sus chasquidos serán más cortos y más dirigidos, su oído más sensible, y las zonas del cerebro que antes procesaban imágenes se pasarán en parte al sonido. Pero esa adaptación atará a la humanidad al mundo subterráneo. En espacio abierto el sol le quemaría la piel. Sus ojos pequeños no formarían imagen, y el chasquido se iría al vacío sin volver. Un mundo sin paredes sería, para él, un mundo sin referencias. Resulta que en la oscuridad total, la evolución no le va a entregar al ser humano visión nocturna. Va a quitar lo que dejó de funcionar y a reforzar lo que ya tenemos. Bajo tierra al menos se mantiene una temperatura constante. Pero, ¿cómo será nuestro cuerpo en un mundo donde desaparecen el calor y las fuentes habituales de comida? El hielo cubre los continentes, el verano se vuelve tan corto que casi nada alcanza a crecer, las manadas se van al sur, y cada caloría cuesta más que antes. El cuerpo recibe dos órdenes a la vez, solo que son opuestas. La primera viene del hambre. Mientras más pequeño el cuerpo, menos comida necesita cada día. Donde la comida siempre falta, conviene ser pequeño. La segunda viene del frío, y exige exactamente lo contrario. Seguro te has dado cuenta de que los niños se enfrían más rápido que los adultos. Es cuestión de proporciones. El calor lo produce todo el volumen del cuerpo, pero se escapa por la piel. Si reduces a una persona a la mitad, el volumen se vuelve 8 veces menor, y la superficie de piel solo 4 veces menor. Así que un cuerpo pequeño tiene más superficie por cada kilo de masa, y por eso se enfría más rápido. En un mundo frío conviene ser grande, en uno hambriento, pequeño. En 2021, Manuel Will, de la Universidad de Tubinga, y Andrea Manica, de Cambridge, compararon los tamaños de los representantes fósiles del género Homo con el clima en el que vivieron durante el último millón de años. La relación resultó consistente. Mientras más frío hacía en esa época y en ese lugar, más grande era en promedio el cuerpo. Pero el humano de una nueva era glacial difícilmente se convertiría en un gigante. Un cuerpo grande retiene bien el calor, pero es demasiado caro de alimentar. La evolución elegirá un punto medio. El ser humano será más bajo, pero más denso y más ancho. Sus antebrazos y la parte baja de las piernas se acortarán, los hombros y la pelvis se ensancharán, la caja torácica se volverá más maciza. El peso se concentrará más cerca del centro del cuerpo, de donde el calor se escapa más lento. Las orejas y otras partes salientes también podrían achicarse, porque son las que más rápido se enfrían. Algo así se ve en los neandertales. Eran de baja estatura pero robustos, con un torso ancho y extremidades relativamente cortas. El frío no fue la única razón de su constitución, pero esa forma efectivamente ayuda a conservar el calor. Quita estatura, el hambre le suma anchura. También cambiará el sistema de calefacción interno. Tú ya tienes grasa parda o tejido adiposo pardo. La grasa común guarda energía, la parda la quema y la convierte de inmediato en calor. El humano del mundo glacial tendrá más grasa parda y se le activará más rápido. También será más íneos. Cuando sales al frío, la sangre se retira de la piel hacia los órganos internos y por eso los dedos se te entumen primero. En el humano glacial, ese mecanismo se activará más rápido y con más precisión. Bajo la piel se acumulará más grasa común. Será a la vez aislante térmico y reserva para la temporada de hambre. Pero un pelaje espeso probablemente no volverá. La ropa, el fuego y las viviendas protegen del frío más rápido de lo que la selección natural alcanzaría a hacer crecer un pelaje completo. Y aquí hay una condición importante. Para que el cuerpo empiece a cambiar de verdad, la gente tiene que depender de su propia fisiología durante generaciones. La calefacción, la ropa de invierno y las casas aisladas quitan la presión de selección. Si la civilización se mantiene, la evolución simplemente no tiene por qué rediseñar al ser humano. Pero supongamos que la tecnología desapareció. Entonces un cuerpo compacto salvará a la persona del frío, pero le creará problemas nuevos. Con calor se sobrecalenta rápido. Unas piernas cortas y pesadas son peores para correr largas distancias. Y un cuerpo que genera más calor exige calorías que de por sí faltan. De esa contradicción no hay salida, solo hay un punto medio. Una nueva era glacial no hará al ser humano simplemente más pequeño, lo hará más compacto. El hambre le acortará el cuerpo, y el frío no le permitirá volverse ligero.
En los tres mundos por los que pasamos quedaba algo en común. Se inundó la tierra, se apagó la luz, llegó el hielo, pero cada respiración seguía trayéndole al ser humano suficiente oxígeno. ¿Y qué pasa si eso también se rompe? Imagina que los lugares habitables quedaron solo en lo alto de las montañas, o que la atmósfera de la Tierra se volvió más enrarecida, y ahora, incluso en la llanura, se respira como si hubiera subido a 4000 metros. La proporción de oxígeno en el aire sigue siendo la misma, pero la presión cae, así que en cada respiración hay menos moléculas, y de los pulmones a la sangre pasa menos oxígeno. El organismo responde produciendo glóbulos rojos adicionales, las células que transportan el oxígeno. Al principio eso ayuda, pero poco a poco la sangre se espesa, al corazón le cuesta más empujarla por los vasos sanguíneos y crece el riesgo de trombos y de daño a los órganos. La hipoxia es especialmente peligrosa durante el embarazo. Un mal flujo sanguíneo impide que el bebé crezca con normalidad. Entonces, el humano del futuro no necesita llenar la sangre de glóbulos rojos, sino aprender a arreglárselas con menos oxígeno. Y hay gente que ya sabe hacerlo. Los tibetanos llevan milenios viviendo a unos 4000 metros de altura. Si tú subes allá, tu respiración y tu pulso se acelerarán, y el nivel de hemoglobina empezará a subir. En los tibetanos, esa reacción es más débil. Su sangre no se espesa tanto, pero el organismo igual se las arregla con la hipoxia constante. En 2010, el genetista Shin Ji y sus colegas compararon el ADN de tibetanos y de Han que viven a poca altura. La mayor diferencia apareció junto al gen EPAS1. Ese gen forma parte del sistema que detecta la falta de oxígeno y regula la producción de glóbulos rojos. Una de sus variantes aparecía en los tibetanos con una frecuencia 78 puntos porcentuales mayor que en los Han. Los autores lo llamaron el cambio más rápido en la frecuencia de una variante que se había encontrado hasta ese momento en un gen humano. ¿Pero de dónde salió? En 2014, la bióloga evolutiva Emilia Huerta Sánchez, de la Universidad Brown, comparó ese fragmento tibetano de EPAS1 con el ADN de humanos antiguos. Resultó casi idéntico a la variante de los denisovanos, un linaje humano que alguna vez vivió en Asia y se cruzó con los antepasados del Homo sapiens. Los antepasados de los tibetanos recibieron esa variante mucho antes de vivir en la alta montaña. Durante milenios pudo no haber significado casi nada, pero después de subir a las montañas, quienes la portaban toleraban mejor la hipoxia, llevaban mejor los embarazos y transmitían la variante más seguido. La alta montaña no creó la solución, la encontró entre los genes que ya existían. Por eso el humano de las alturas puede que por fuera casi no se distinga de ti. Pon a dos personas juntas a 4000 metros de altura. A una le da vueltas la cabeza, el corazón le late fuerte y la sangre se le va espesando. La otra sigue caminando tranquila. La diferencia está escondida en cómo su organismo regula la sangre y abastece de oxígeno a los órganos. Si la selección continúa durante miles de generaciones, ese sistema se volverá aún más eficiente. Los pulmones podrán pasar mejor el oxígeno a la sangre, los tejidos tomarlo más rápido, y el cerebro y el corazón funcionar más tiempo bajo hipoxia. Ese humano podría vivir donde tú estarías ahogándote todo el tiempo y verse completamente normal. Pero si la gente vive generaciones entre montañas, paredes verticales y precipicios, surge una pregunta mucho más tentadora. ¿Y si algún día les resultara más fácil no trepar, sino echarse a volar? La alta montaña es un mal lugar para volar. Mientras más subes, menos denso es el aire. Al ala le cuesta más sostener el cuerpo y a los músculos al mismo tiempo les falta oxígeno. Pero el problema principal es el peso. Hace unos 6 millones de años, sobre Sudamérica volaba el argentavis, una de las aves voladoras más pesadas que se conocen. Pesaba unos 70 kilos, casi como un adulto, y su envergadura llegaba a los 7 metros. En 2007, Sankar Chatterjee, de la Universidad Tecnológica de Texas, calculó su aerodinámica. Resultó que el argentavis no podía tomar impulso y despegar desde terreno plano solo con la fuerza de sus músculos. Necesitaba una pendiente, viento de frente o una corriente ascendente. Y una vez en el aire, básicamente planeaba. O sea, un ave que pesaba más o menos lo mismo que tú no podía simplemente levantarse del suelo. Y eso que todo su cuerpo ya estaba adaptado al vuelo. El ser humano tendría que empezar mucho más atrás. Imaginemos un mundo donde casi no hay suelo plano. La gente vive en los riscos o en las copas de árboles gigantes. La comida está del otro lado del precipicio, y aguantar una caída influye directamente en la supervivencia. La primera mutación útil no será un ala, solo tendría que ayudar a la persona a caer más despacio. Entre el brazo, el costado y el muslo aparecerá una membrana de piel. Le permitirá saltar más lejos, controlar el movimiento en el aire y sobrevivir a caídas de las que antes nadie se levantaba.
Ese humano se parecerá a una ardilla voladora. No podrá despegar desde el suelo, pero aprenderá a planear de arriba hacia abajo. Generación tras generación, la membrana se hará más ancha, los brazos más largos y el cuerpo más ligero. Los dedos se alargarán y se convertirán en el armazón del ala, como en los murciélagos. Y aquí el ser humano pagará el precio más alto. Un par extra de alas en la espalda casi con seguridad no aparecerá. En las aves, los murciélagos y los pterosaurios, las alas salieron de las extremidades delanteras. O sea, que el ser humano tendría que entregar sus propias manos a cambio de volar. Los dedos se estirarán dentro de la membrana, la mano perderá movilidad, los hombros y los músculos del pecho crecerán. Ese descendiente ya no podrá escribir normalmente, ni coser, ni sostener una herramienta, ni armar un mecanismo complejo. Pero incluso eso le daría solamente un planeo controlado. Para un vuelo batido de verdad, habría que reducir todavía más el cuerpo y rediseñar por completo el esqueleto, la respiración y el metabolismo. Casi con seguridad, la evolución no llegará a ese punto. Mucho antes de que apareciera un ala de verdad, la gente construiría un puente, un teleférico, un parapente u otro aparato volador. Una persona común con manos hábiles resultaría más exitosa que un descendiente que pierde las manos a cambio de saltar un poco más lejos. Por eso las alas son la mutación menos probable de todo nuestro experimento. Para volar, la evolución tendría que desarmar casi todo el cuerpo humano y armar con él otro animal. Pero el linaje humano ya cambió tanto que a algunos de sus representantes hoy sería fácil confundirlos con una criatura completamente distinta. En 2003, en la cueva de Liang Bua, en la isla indonesia de Flores, unos arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer adulta de poco más de 1 metro de estatura. Tenía el cráneo bajo, proporciones inusuales de brazos y piernas, y un cerebro con aproximadamente la tercera parte del volumen del nuestro. Pertenecía a la especie Homo floresiensis, apodada el Hobbit. A pesar de su cuerpo y su cerebro pequeños, los humanos de Flores caminaban erguidos y fabricaban herramientas de piedra. ¿Cómo llegó la gente a ser tan pequeña? Sus antepasados quedaron en una isla separada del resto del mundo por el mar. Aquí había poca comida y casi no había grandes depredadores. Un cuerpo grande exigía calorías de más y dejó de dar la ventaja de antes. Algo así pasa seguido en las islas. Los animales grandes se achican porque un cuerpo pequeño es más fácil de alimentar. A ese proceso se le llama enanismo insular. En 2016, en otra zona de Flores, se encontraron dientes y parte de una mandíbula de humanos pequeños que vivieron hace unos 700.000 años. Y en 2024, los científicos describieron un diminuto húmero de un adulto hallado en el mismo lugar. Eso significa que el linaje humano se achicó poco después de llegar a la isla, y mantuvo esa estatura durante cientos de miles de años. Lo más probable es que sus antepasados hayan sido Homo erectus asiáticos, más grandes, aunque el origen de los humanos de Flores todavía se discute. Después de una catástrofe global, la humanidad también podría quedar dividida. Imagina varios refugios entre los que es imposible viajar. Unos se quedaron en medio del océano, otros se fueron bajo tierra, otros sobreviven en continentes de hielo. Mientras entre los grupos nazcan hijos en común, sus genes se mezclan. Pero si el contacto se corta durante cientos de miles de años, cada refugio empezará a acumular sus propios cambios. Primero se separarán la estatura, las proporciones del cuerpo y el funcionamiento de los órganos internos. Después, las diferencias podrían afectar al desarrollo del organismo, la inmunidad y la reproducción. En algún momento, dos linajes humanos podrían perder la capacidad de tener descendencia en común. Entonces en la Tierra habría de nuevo varias especies de humanos. No es un resultado obligatorio del aislamiento. Las poblaciones pueden seguir siendo una misma especie mucho tiempo, y hasta los encuentros esporádicos volverían a mezclar sus genes. Pero mientras más dura la separación, más se alejan los linajes. Por eso, después de una catástrofe, el ser humano podría acabar teniendo varios aspectos distintos a la vez. El encuentro de sus descendientes lejanos se parecería al encuentro del Homo sapiens con el Neandertal, o con el Hobbit de Flores. Pero el Homo floresiensis tuvo lo principal, lo que quizá no tengan los humanos después del fin del mundo: cientos de miles de años. La evolución cambia a los que sobrevivieron, pero una catástrofe puede no dejarles ese tiempo. Sales a la superficie porque tu cuerpo pide aire, y un buceador bajau, en ese mismo minuto, se queda abajo y sigue trabajando. Él no eligió el tamaño de su vaso, y hasta 2018 ni siquiera sabía que era distinto. Así funciona esto. La naturaleza no prepara nada de antemano, solo va probando lo que ya existe.
Y mientras más distintas sean las personas entre sí, más opciones tiene la naturaleza para elegir. Estamos acostumbrados a pensar que a la humanidad la van a salvar los más fuertes o los más inteligentes. Pero tal vez la salve aquel cuya particularidad hoy no le parece útil a nadie.